Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Hoy con una enseñanza, con un mensaje eh, fuera de lo que venimos dando del libro de Proverbios. Y estuve investigando cuando descubrí esto, comencé a investigar y me pareció conveniente, necesario. Primero porque nos han vendido una mentira por muchos años. Este, Nos han vendido una mentira e inclusive quiero siempre como cristiano, como creyente en el Señor Jesús, quiero reivindicar también al pueblo judío que tanto ha sufrido, porque Jesús mismo dijo que la fe viene de los judíos. Y hoy quiero contarles un poco la verdadera historia de Cristóbal Colón, el judío que salvó a judíos. Y ustedes pueden decir, ¿y qué tiene que ver eso con la Biblia? Mucho, porque ahora voy a ir mostrándoles no solo la nacionalidad o las raíces de Cristóbal Colón, sino también qué es lo que él hizo, y lo cual fue también un héroe para los judíos en aquel momento de la Inquisición española. Lo primero que debo decir es que Colón no descubrió América, ¿sí? Eh, Él ya sabía de la existencia de este continente. Lo que hizo fue traer a los de su propio pueblo para ponerlos a salvo del infame edicto de expulsión firmado por los reyes de España. La historia que conocemos como oficial y que se tomó como texto de estudio en las escuelas está basado en el libro La historia de los viajes de Cristóbal Colón, escrita por Washington Irving en 1828, es decir, 400 años después de los viajes de Colón. Le hicieron un encargo y él en realidad no escribió nada, absolutamente nada, de aquello que le habían dado para que escribiera, sino que lo escribió a forma de ficción, porque él era escritor de ficción. De hecho, él la escribió en forma de novela, pero es el escritor de otras obras como El jinete sin cabeza, que la escribió en 1820, y Cuentos de la Alhambra en 1832, todos de ficción. Pero vamos directamente a los comentarios y evidencias de historiadores que han investigado sobre este tema. Un comentario, por ejemplo, del rabino Los Beaton. Recordemos primero que jamás los judíos reivindicarían a un gentil por sus proezas. Así que si los rabinos se han encargado de investigar o de poner esto a la luz, es precisamente porque es de su propia nación, porque si no de lo contrario, los judíos jamás reivindicarían a un gentil como héroe de ellos. Este comentario del rabino Los Beaton dice así: el apellido Colón o Colombo es típicamente judío. Viene del nombre o apellido hebreo Jonah, que de allí viene Jonás también, como Rabenu Jonah, que significa paloma o en italiano colomba. Recordemos también que uno de los rabinos más famosos de esa época y el más importante jurista, Posek, rabínico italiano de todos los tiempos, se llamaba Rabí Joseph Colón o Colón. Esta historia está escrita en Majarik entre 1420 y 1480 en España, en uno de los más tempranos autos de fe. Esto fue escrito en 1461. Fue quemado vivo Tomás Colón junto a su esposa y su hijo por cometer el delito de judaizar, es decir, realizar alguna práctica judía como encender velas o cambiarse la ropa un viernes por la tarde o estar parado silenciosamente frente a una pared recitando la Amidah.
etc. Esto es uno de los comentarios de este rabino. Sigue el comentario. Identidad secreta. Ahora, ¿por qué identidad secreta? Vamos a ver por qué. Por supuesto que si Colón era judío, era de esperar que lo ocultara, especialmente si su intención era obtener el apoyo político de la corona de España para sus expediciones. Apoyo político estoy hablando y no apoyo económico, que es otra cosa y que precisamente no lo recibió de los reyes católicos. En los tiempos de los reyes católicos, Isabel y Fernando, ser judío no era un título que otorgara muchos privilegios en la corte española. Todo lo contrario. Muchos judíos, probablemente más de 200.000, vivían una doble vida. Ellos o sus padres se habían convertido por la fuerza desde que comenzaron los pogroms, ¿sí? Palabra de origen ruso que significa causar estragos, demoler violentamente. Esto es lo que significa la palabra pogroms. En 1391 y vivían exteriormente como católicos, pero en sus casas, en el seno de sus familias, vivían como judíos, muchas veces arriesgando sus propias vidas. A estos judíos, se les llamaba de muchas maneras diferentes. Se los llamaba marranos, en el lenguaje popular, conversos, cristianos nuevos, pero la palabra más usada, precisamente hasta hoy en día, era criptojudíos, es decir, judíos secretos o judíos en secreto. También se los llamaba chuetas en el sur de España. Ahora bien, certificado de judeidad. Todo esto que yo les estoy diciendo es fácilmente investigable, así que acá no hay nada que no se pueda investigar. Su certificado de judeidad. Hay muchas evidencias que indican la judeidad de Colón, como su firma, su forma de escritura, su costumbre de apartar la 10ª parte para ser destinada a necesidades, lo que en el judaísmo se conoce como diezmo. Bíblicamente es la palabra diezmo, apartar la 10ª parte, pero en ese caso bíblicamente era para llevar al templo, pero como en España y los judíos no tenían templo, así que usaban esa 10ª parte de sus ganancias para ayudar a los pobres, destinarlo a los huérfanos, a las viudas, a la gente en necesidad. Otras evidencias menos conocidas, pero menos conocidas no significa menos importantes, menos conocidas pero muy importantes. ¿Por qué menos conocidas? Precisamente porque se han tratado de ocultar, por siglos, ¿sí? Porque a nadie le convenía, muchísimo menos al catolicismo romano. Estas evidencias, en su testamento Colón dejaba el 10% de todos sus ingresos a los pobres y a las doncellas que estén por casarse. Estos gestos corresponden a dos preceptos muy importantes en el judaísmo, ¿sí? Mahaser Kesafim, que es apartar un 10% de nuestros ingresos para caridad. Y dentro de la mitzvah de Sedaka, como dice el Shulchan Aruch, el acto más meritorio y que tiene prioridad sobre cualquier otra noble caridad es apoyar a las jóvenes que se van a casar y no tienen medios suficientes para hacerlo. Eso también lo pueden encontrar en Nasat Kala, Shorech Deha 249.15. Punto 2. Colón debía partir, y esto es muy interesante. Colón debía partir del puerto de Palos el 2 de agosto de 1492. Ese año, el 2 de agosto, era el día de Tisha B'Av, el día de duelo nacional del pueblo judío, o conocido también como el 9 de B'Av.
Colón, por razones que nunca pudieron ser explicadas en términos climáticos, embarcó a sus 90 hombres en esos tres barcos, dos eran carabelas y el otro barco era otro tipo de barco, así que eran solamente dos carabelas. Embarcó a sus 90 hombres el 2 de agosto, pero no partió, es decir, los embarcó, pero no partió del puerto hasta el día siguiente, el viernes 3 de agosto. ¿Por qué? Media hora antes de que cayera el sol, porque comenzaba el Shabbat, ¿sí? Casualmente, el 3 de agosto era también el último día que el infame edicto de expulsión o aquel infame edicto de Granada establecía que los judíos, establecía para que los judíos eligieran entre convertirse o abandonar España, es decir, convertirse al catolicismo o abandonar España, porque esto se desataba desde allí una persecución, cárcel o muerte. Como tercer punto, todos los financieros que apoyaban a Colón eran judíos practicantes o secretos. Los fondos para la expedición de Colón no venían, como dice la leyenda, del dinero de las joyas que vendió la reina Isabel. Y explico por qué. Colón necesitaba del apoyo político y legal de la reina para conquistar legalmente nuevas tierras, pero el financiamiento tenía que llegar de otro lado. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar. Entre los judíos que apoyaban a Colón estaban, por ejemplo, el célebre Rab Don Isaac Abravanel, uno de los hombres más pudientes de España. El Rab, o rabino, también estos, cuando digo Rab, son rabinos, el Rab Abraham Zacuto, el astrónomo más famoso de España en esos tiempos, que fue quien le entregó a Colón su astrolabio y su calendario perpetuo, ambas herramientas nuevas y esenciales para la navegación. Otros donantes de Colón fueron los judíos conversos, entre muchos otros Luis de Santángel y Gabriel Sánchez. Cuando Colón llega de su primera expedición, escribe dos cartas de agradecimiento por el apoyo brindado, una a Sánchez y otra a Santángel. Colón no escribió ninguna carta de agradecimiento a los reyes, pero ¿por qué los judíos y conversos españoles apoyaban a Colón? Quiero explicar que este es el comentario de este rabino que yo les anuncié al principio. Es decir, aparentemente hubo una carta o un par de cartas a los reyes de España, pero escritos secularmente, ya no con ninguna de las señales o palabras que solían usar cuando se escribían entre judíos o cuando Colón escribió a su hijo. Pero eso lo vamos a ir mostrando más adelante. El plan secreto. Acá viene el plan secreto. Lo que a nosotros nos vendieron como una verdad, pero que en realidad es una mentira. En su diario del primer viaje de 1492, Colón revela su increíble plan maestro. Allí Colón escribe que con las ganancias de su empresa, porque en realidad este era el plan de Colón, con las ganancias de su empresa liberaría Jerusalén y construiría allí la Casa Santa, ¿sí? Recuerden ustedes que lo que nosotros llamábamos templo, o llamábamos primer templo o segundo templo, ellos lo llamaban casa, ¿sí? Esto que parece increíble lo dice Colón repetidas veces en su diario. Ver aquí la página 294 del comentario que este rabino hace. Lo que movía a Colón a conseguir oro y riquezas, según sus propias palabras,
era su deseo de financiar un gran ejército de más de 100.000 soldados, liberar Jerusalén de mano de los moros y construir allí la Casa Santa. Es decir, el tercer templo. Cuando hablamos de la Casa Santa, hablamos del tercer templo. Recuerden que el segundo templo había sido destruido en el año 70, después de Cristo. Para los cristianos, la conquista de Jerusalén se justificaba con el fin de liberar el Santo Sepulcro. En términos cristianos, la expresión construir una casa santa en Jerusalén no tiene ningún sentido. Pero para los judíos, como bien sabemos, la construcción de la casa santa en Jerusalén no puede ser otra cosa que la construcción del Bet HaMikdash, es decir, el tercer templo, o la casa de Dios, o la casa santa. La intención de Colón y de los judíos que lo apoyaron con tanto entusiasmo era que con los fondos obtenidos se conquistara Jerusalén. Y los judíos, se conquistara Jerusalén y los judíos, incluyendo a los cientos de miles de judíos que abandonaron España el mismo día que Colón partió del puerto de Palos para que pudieran finalmente tener su propia tierra, volver a su hogar, Israel, y ver reconstruida allí su casa santa. Esa fue y sigue siendo la mayor aspiración del pueblo judío, por lo cual hasta hoy seguimos rezando, dice, u orando, dice este rabino. El Rab Abraham Zacuto y Cristóbal Colón, otras de las evidencias. Hay muchas historias fascinantes sobre la contribución del rabino Abraham Zacuto a las expediciones de Cristóbal Colón. Sabemos que Colón conoció y utilizó las tablas marítimas de Zacuto en su expedición a las Indias, donde él pensaba que esto también es una mentira, porque él sabía que no iba a las Indias. De hecho, ustedes van a ver en algunas conferencias que él quería dirigirse a un tal Zipango, un lugar llamado Zipango, que hoy nosotros lo conocemos como Japón, porque él creía que allí estaban que allí había tribus de Israel perdidas. Entonces él quería llevar a estos judíos a aquel lugar para encontrar ese lugar. Por supuesto que llegó a un lugar al que luego llamaron San Salvador, que es una de las islas de las Bahamas. El rabino Zacuto también fue instrumental en la obtención de los fondos para las expediciones de Colón, y fue él quien introdujo al desconocido Colón a Rabí Don Isaac Abarbanel, quien arregló la primera audiencia entre el famoso navegante y los reyes de España. Recuerden lo siguiente, que Colón no fue nombrado don, como se dice, sino que por intermedio de funcionarios de la corte que eran judíos, pudo llegar hasta los reyes de España y de alguna manera venderles el viaje que pensaba hacer, pero dicho de otra manera. Recuerden ustedes que en España, y todavía hoy, se sigue creyendo que la Tierra, o se sigue afirmando que la Tierra era plana. Y ahora voy a demostrar por medio de las Escrituras que ya ellos, como judíos, o los judíos, ya sabían que no era plana, que era redonda. Porque las Escrituras hebreas lo dicen. Tampoco había problemas eso en Portugal, ni en Inglaterra, ni en Francia, porque sabían que la Tierra era redonda, pero en España se creía que era plana. Y lo que él quería hacer era demostrar precisamente que la Tierra era redonda y que al lugar donde él podía ir, podía traer riquezas. De hecho, ustedes pueden ver, a ver, se los voy a mostrar también, pueden ver en alguna conferencia que
según los escritos, podían llevar a toda esa gente que eran, sabemos nosotros por la historia que nos han vendido, que la mayoría de de esos tripulantes que fueron con Colón eran presidiarios o eran sentenciados a muerte, y que Colón los convenció de poder llevarlos porque si se perdían en el mar o se caían al abismo, no había nada que perder. Esto en cierta forma era así, porque eran presidiarios y gente que estaba destinada a muerte, pero eran judíos a los que Colón quería salvar. Bien, las tablas astronómicas, y recuerden esto también, que los hebreos eran conocedores de la astronomía, eran conocedores de las estrellas y conocedores de todo el firmamento, porque no solo está escrito en las escrituras hebreas, sino también que ellos eran estudiosos. De hecho, esos famosos magos que vinieron a ver a Jesús estando en la casa en Jerusalén, se usa la palabra magos porque es una transliteración de la palabra magoi, pero la palabra magoi en realidad significa astrónomos, y esos astrónomos que aparecieron en Jerusalén vinieron siguiendo la estrella que apareció en el tiempo del nacimiento de Jesús. Y ellos eran astrónomos de Oriente, es decir, de Babilonia, probablemente la mayoría eran judíos, y conocían el tiempo del nacimiento del Salvador. Así que este rabino Zacuto, también que era astrónomo, conocía todo el movimiento de las estrellas y conocía también todo el firmamento. Y de hecho, él él usaba lo más avanzado o los más avanzados instrumentos marítimos. Entonces, le sirvió de mucho a Colón poder dar con este rabino. Bien, continúo con esto. Las tablas astronómicas de Rabí Zacuto salvaron la vida de Colón, también según los escritos o las cartas que están allí en algunos de los museos. Durante el último viaje de Colón a América, en febrero de 1504, su pequeña flota quedó abandonada en Jamaica, donde los nativos no querían darle alimentos ni a él ni a sus marineros. Las tablas predecían que el 29 de febrero de 1504 habría un eclipse lunar. Recordemos que estamos hablando del calendario gregoriano, o usado como lo usamos nosotros, pero él tenía las tablas y el calendario hebreo, ¿sí? Así que él sabía claramente cuándo sucedería ese eclipse lunar. Colón reunió a los caciques nativos y los amenazó diciéndoles que si no les entregaban alimentos, él haría desaparecer la luna. El eclipse, por supuesto, asustó a los nativos y desde entonces respetaron a Colón y le dieron todo lo que necesitaba. Está demostrado que no eran todos los habitantes de América, y esto lo digo de paso, está demostrado que no eran todos los habitantes de América amigables, pues se sabe que el salvajismo de muchas comunidades indígenas como los incas, los aztecas y los mayas sacrificaban enormes cantidades de seres humanos para sus dioses. Así que tampoco fue que le fuera tan fácil, ¿no? Como no le fue tan fácil tampoco a ninguno de los demás conquistadores, que si no hubiese sido inclusive por el apoyo de tribus que estaban atemorizadas y que en muchas oportunidades eran masacradas, los españoles nunca hubiesen podido conquistar estas tierras. Así que no eran tan amigables como se ha querido vender tampoco. Otra fuente que yo he consultado se llama judíos.org.
en la que ellos comienzan con esta pregunta: ¿qué evidencia hay de que Cristóbal Colón era judío? El 15 de febrero de 1493, Cristóbal Colón envió una carta al mundo europeo revelando por primera vez su descubrimiento de América. O sea, él está de alguna forma vendiendo el asunto de que descubrió América, pero en realidad él ya sabía de estas tierras. Su descubrimiento fue el primer paso hacia un mundo nuevo, el cual se convertiría con el tiempo, en un símbolo de la tolerancia y libertad religiosa. La verdadera identidad de Cristóbal Colón arroja nueva luz en relación a la conmoción que se vivió en ese periodo histórico, especialmente para los judíos. Esto estoy citando literalmente lo que dice esta fuente que se llama judíos.org, que ustedes lo pueden consultar. Para entender mejor el legado de Colón, es importante aclarar el trasfondo histórico de su vida. Colón vivió en la época de la Inquisición, durante la cual los Anusim, judíos que practicaban su fe en secreto, como dije anteriormente, criptojudíos, estaba bajo constante amenaza de arresto y muerte tortuosa. Decenas de miles de judíos secretos fueron torturados durante la Inquisición española. Muchos sufrieron una muerte de mártires. La identidad de Colón siempre ha sido un misterio y ha estado en discusión por bastante tiempo. Los italianos dijeron que Colón nació en Lugano, Italia, hijo de Domenico Colombo, un centinela de torre. Los españoles dicen que él nació en suelo español, de un padre con un nombre y profesión diferente. Recientemente, en un reportaje de Charles García para la CNN, los sabios españoles José Erugo, Otero Sánchez y Nicolás Díaz Pérez han concluido que Colón era, de hecho, un judío secreto cuyos viajes a la India tenía un objetivo completamente diferente al que él declaró. De hecho, entonces, muchos están afirmando que él era genovés, que él era catalán, perdón, que él era catalán por las formas en que escribía o se expresaba. El contenido de las cartas personales de Colón y su diario de vida resultan reveladores. Una contundente diferencia entre los escritos personales de Colón y los de sus contemporáneos era el lenguaje en que estaban escritos. Un lenguaje irreconocible para la mayoría de los españoles nativos. La profesora de lingüística Estel Irizarry, después de analizar el lenguaje de cientos de cartas similares, concluyó que fue escrita en español septentrional o ladino, una versión judía del idioma español análogo a lo que el yiddish es del alemán, ¿sí? Así que era un judío, era un idioma hebreo españolizado. Otra revelación está en el misterioso monograma, que esto también lo pueden mostrar en algunas conferencias, también lo muestran, que se encuentra en sus cartas escrito de derecha a izquierda. Recuerden que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Para citar al lingüista semítico Maurice David, quien descubrió el significado de los símbolos, en todas estas, esto dice Maurice David, en todas estas cartas íntimas, el lector atento puede ver fácilmente en la esquina superior izquierda un pequeño monograma que es, de hecho, nada más y nada menos que un antiguo saludo en hebreo, utilizado frecuentemente entre los judíos religiosos de todo el mundo hasta el día de hoy. El símbolo al cual se refiere son las letras en hebreo Bet y Hei, las que sabemos que representan las palabras Bezrat Hashem o
con la ayuda de Dios. No es de sorprender que la carta de Colón al rey y a la reina fue la única de sus 13 cartas estudiadas que no contenía este símbolo. Puede ser una carta secular no religiosa. Tres de los deseos en la voluntad y testamento de Colón también ofrecen varias pistas reveladoras sobre su identidad. Una petición de su testamento era que 1/10 de su ingreso fuese entregado como caridad para darle dotes a niñas pobres, una costumbre judía practicada comúnmente que viene de mucho tiempo atrás. Él también pidió que se le entregara dinero a un cierto judío que vivía cerca del barrio judío de Lisboa. Estas son testimonios de cartas escritas por Colón. Otra nota particularmente reveladora de su testamento parece ser una firma oculta, una forma triangular de puntos y letras que se parece a las inscripciones encontradas en tumbas de cementerios judíos en España. Colón incluso les dijo a sus hijos que conservaran este misterioso símbolo para la perpetuidad. La firma oculta, cuando es traducida, es en realidad un rezo en lugar del estándar Kadish hebreo, el cual estaba prohibido en España. Este truco le permitía a Colón, de forma encubierta, pedirle a sus hijos que recitaran Kadish por él. El Kadish era un rezo hebreo, o una oración hebrea, podríamos decirlo mejor. Las personas asumen que el rey Fernando y la reina Isabel financiaron el viaje de Colón, pero de acuerdo a Charles García, que ya lo citamos anteriormente, de la CNN, dos conversos, Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, junto con el prominente rabino Isaac Abarbanel, sacaron dinero de sus propios bolsillos para financiar el viaje. Este hecho histórico debía levantar otra pregunta más. ¿Por qué los judíos se interesaron en el viaje de Colón? Simon Wiesenthal sugiere en su libro Sail of Hope, la vela de la esperanza, que el motivo detrás del viaje de Colón era encontrar un refugio seguro para los judíos. Similarmente, otros concluyen que Colón zarpó hacia Asia con el propósito de obtener suficiente oro para financiar una cruzada en un esfuerzo de reconquistar Jerusalén y reconstruir el sagrado templo de los judíos, o la casa de Dios, como se lo conoce comúnmente. De acuerdo al doctor Gerard Falks, autor de Man's Ancient Tourism, El ascenso del hombre, él llevó un intérprete que sabía hebreo con la esperanza de localizar a las 10 tribus perdidas. De allí que la conocida letra dice, o sea, la letra de una canción, en 1492, Colón navegó al Océano Azul, su intérprete era Low, él era judío, eso es verdad. La época de los viajes de Colón es también de notable importancia. Se dice que él había planificado originalmente navegar en Tisha B'Av, pero pospuso su viaje debido a que el día es considerado desfavorable para tales aventuras. En vez de eso, él comenzó su viaje el 3 de agosto, el 11 del mes judío de Av. ¿Sí? El 3 de agosto, el 11 del mes judío de Av. 2 días después de que los judíos se les diera la opción de convertirse o salir de España. Para nuestros perspicaces lectores, ¿es esta una mera coincidencia o un hecho de impresionante significado? Superficialmente, parece que un marinero común y corriente se aventuró a encontrar un camino diferente hacia las Indias y por una increíble suerte llegó a una tierra desconocida,
por su benevolencia y tolerancia religiosa. Sin embargo, al explorar la verdadera historia de Cristóbal Colón, llegamos a conocer a un hombre quien, en su búsqueda por liberar al pueblo judío de su opresión, fue llevado a América por la mano de la providencia divina, es decir, por la mano de Dios. Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a Charles García para CNN. La nota dice así: todo el mundo conoce la historia de Colón, ¿no? Un explorador italiano de Génova que zarpó en 1492 para enriquecer a los reyes de España con oro y especias de Oriente. Pues no. Durante mucho tiempo los historiadores ignoraron la gran pasión de Colón: liberar Jerusalén del dominio musulmán. En tiempos de Colón, los judíos fueron objeto de una persecución religiosa. El 31 de marzo de 1492, el rey Fernando y la reina Isabel decretaron la expulsión de los judíos de España. El edicto estaba dirigido a los 800.000 judíos que no se habían convertido y les daba un plazo de 4 meses para hacer las maletas y marcharse. Los judíos que, obligados, renunciaron a su fe y se convirtieron al catolicismo se llamaron conversos. También hubo unos que fingieron haberse convertido y practicaban externamente el catolicismo, pero ocultamente seguían las prácticas judías. Eran los llamados marranos. Decenas de marranos o decenas de miles de marranos fueron torturados por la Inquisición española. Fueron presionados para dar los nombres de sus familiares y amigos, que luego eran amarrados a estacas y quemados vivos. Sus tierras y posesiones eran luego divididas por la Iglesia y la corona. Recientemente, varios investigadores españoles, como José Erugo, Celso García de la Riega, Otero Sánchez y Nicolás Díaz Pérez, concluyeron que Colón era un marrano, que tuvo que renunciar a la práctica externa de su religión ante la brutal limpieza étnica que se llevó a cabo. Colón firmó su último testamento el 19 de mayo de 1506, en el que incluía 5 curiosas y reveladoras cláusulas. 2 de sus disposiciones: entregar una 10ª parte de sus ingresos a los pobres y dar una dote anónima a niñas pobres, eran tradiciones judías. También dispuso dar dinero a un judío que vivía a la entrada del barrio judío de Lisboa. Todo esto es comentario de Charles David. En estos documentos, Colón utilizaba una firma triangular de puntos y letras similar a las inscripciones encontradas en lápidas de cementerios judíos en España. Ordenó a sus herederos utilizar la firma a perpetuidad según La historia de los marranos, del historiador británico Cecil Rhodes. El anagrama era una versión críptica del Kadish, una oración recitada en la sinagoga por los dolientes tras la muerte de un ser querido. Por tanto, este subterfugio de Colón permitió a sus hijos rezar el Kadish por su padre cuando murió. Finalmente, Colón dejó dinero para apoyar la cruzada que esperaba sus sucesores realizaran para liberar la Tierra Santa. Estelle Izarre, una profesora de lingüística, que ya la nombré anteriormente, de la Universidad de Georgetown, analizó el lenguaje y la sintaxis de cientos de cartas, diarios y documentos manuscritos de Colón y llegó a la conclusión de que el idioma principal de navegante, tanto escrito como hablado, era el castellano. Irizarry explicó que el castellano del siglo XV era el yiddish de la judería española, conocido como ladino. En la parte superior izquierda de todas las cartas de Colón a su hijo Diego, excepto en una, aparecen manuscritas las palabras Bet Hei.
que significa Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios. Los judíos practicantes han utilizado esta bendición en sus cartas durante siglos. Ninguna carta a otras personas tenía esa marca, y la única carta dirigida a Diego en la que se omitió fue en una que era para el rey Fernando. Increíbles datos. En su libro de Sail of Hope, Simón Wiesenthal sostiene que el viaje de Colón estuvo motivado por un deseo de encontrar un lugar seguro para los judíos tras su expulsión de España. Asimismo, la antropóloga de la Universidad de Stanford, Carol Denaley, concluye que Colón era un hombre profundamente religioso, cuyo objetivo era navegar a Asia para conseguir oro y financiar una cruzada para recuperar Jerusalén y reconstruir el templo de los judíos. En tiempos de Colón, los judíos creían que Jerusalén debía ser liberada y el templo reconstruido para el retorno del Mesías. Los expertos apuntan a la fecha en que partió Colón como una prueba más de sus verdaderos motivos. Originalmente iba a zarpar el 2 de agosto de 1492, que casualmente coincidía con la festividad judía de Tisha B'Av, que conmemora la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén. Colón pospuso un día la partida para evitar salir en esa festividad, ya que los judíos lo consideraban de mala suerte. Casualmente, a propósito, zarpó el mismo día en que los judíos, por ley, tenían que decidir entre convertirse, marcharse de España o morir. El viaje de Colón no fue, como se cree comúnmente, financiado por la reina Isabel, sino por dos judíos conversos y un judío, Luis de Santangel y Gabriel Sánchez, participaron o anticiparon un préstamo sin intereses de 17.000 ducados de su propio bolsillo para pagar el viaje, al igual que don Isaac Abarbanel, rabino y estadista judío. De hecho, las dos primeras cartas enviadas por Colón durante su viaje no fueron para Fernando o Isabel, sino para Santangel y Sánchez, dándoles las gracias por el apoyo y contándoles lo que había encontrado. Estas evidencias dan una imagen más compleja del hombre al que nuestro país dedica un día feriado y que ha dado su nombre a la capital. Mientras el mundo ve correr sangre por violencia en nombre de la libertad religiosa, vale la pena fijarse en el hombre que surcó los mares en busca de esas libertades y que terminó llegando a un lugar que terminaría convirtiendo esa libertad en uno de sus valores centrales. Otro comentario. Enlace Judío México, 15 de noviembre de 2013. Cristóbal Colón era judío y su viaje en el que llegaría a América lo financiaron dos judíos y no los reyes católicos de España, como lo han contado la historia desde siempre. Estos datos están bien documentados y existen en los archivos de la Nación en Sevilla, España. Y aquí mismo en México, este es Enlace Judío México, aseguró la historiadora Rosa Pressburger, entrevistada al término de su conferencia. La conferencia se llamaba Presencia Judía en México desde Colón hasta la actualidad. Eso también lo pueden encontrar. Que presentó en la Semana Cultural Judía en Veracruz, en la que tomaron parte también Mónica Unikel, Leonel Levy, Sara Rosenberg y Mauricio Lulka. Cita que Simón Wiesenthal en su libro Operación Nuevo Mundo, la misión secreta de Cristóbal Colón, expone una hipótesis diferente sobre la realidad del viaje del descubrimiento de América realizado por Cristóbal Colón.
comenzando con el hecho de que la fecha y hora de salida coincidía con la marcada para la expulsión de los judíos de España en el Edicto de Granada, las 23 horas del 2 de agosto de 1492. También en su libro La historia de los marranos, el historiador británico Cecil Roth habla del hecho y sobre todo del anagrama que usaba Colón en sus cartas personales y que era una versión críptica, es decir, encriptada, del Kadish, una oración recitada en las sinagogas por los dolientes tras la muerte de un ser querido. La historiadora señaló que desde hace varios años investigadores y escritores han documentado ya estos hechos, que demuestran que Cristóbal Colón fue judío hasta su muerte y sus descendientes también lo fueron. Su firma y contenido de su testamento, las cartas a su hijo y otros documentos lo demuestran. Colón era judío marrano, como llamaban los católicos españoles a quienes por la persecución aparentaban profesar la religión católica, pero mantenían sus tradiciones y ritos judíos. Ni siquiera fue converso, esto es otro comentario, como si lo fueron otros judíos como Fray Bernardino de Sahagún y Bartolomé de las Casas, Fray Alfonso de la Veracruz y otros frailes franciscanos que llegaron también a América. De esto también se cuentan otras historias. Pero sin embargo fueron judíos conversos. Con este subterfugio, los hijos de Colón podían rezar el Kadish por su padre cuando murió, además de que dejó dinero para apoyar la cruzada que esperaba sus sucesores realizaran para liberar la Tierra Santa, y dejó también recursos para apoyar a jóvenes judíos como era costumbre judía, a jóvenes pobres como era costumbre judía. ¿Por qué si era judío y los reyes católicos no pagaron el viaje se insiste en esta mentira? Se le cuestionó, esta es lo que se le cuestionó a la historiadora, quien se presentó en el tercer día de actividades Semana Cultural Judía en Veracruz. No se quiere reconocer porque si ya los judíos tienen hasta acá a la mayoría de la gente como enemiga, imagínense un judío más en la historia del mundo. Recordó que el odio a los judíos nace tras la muerte de Jesús. Bueno, esta es su apreciación. En realidad, el odio a los judíos ha sido desde siempre. Pero esta es la apreciación de esta investigadora e historiadora. Recordó que el odio a los judíos nace tras la muerte de Jesús, ya que los culpan de haberlo asesinado, cuando la realidad es que Jesús era judío y quienes mataban en la cruz eran los romanos. Para quien no es judío no puede detectar fácilmente estas señales. Para los judíos sí. En los archivos de la Nación, en Sevilla, España, hay datos que lo comprueban. Pero no había interés de nadie por difundirlo. Lo único que ya se ha reconocido es que eran judíos quienes pagaron el viaje y en las 3 carabelas venían muchos otros judíos a quienes les habían dado el plazo esa noche para irse de España o serían ejecutados. Durante la conferencia, Rosa Pressburger explicó que el judío ha tocado muchas tierras prometidas y México acabó convertida en eso. Tal vez por casualidad, tal vez a propósito, pues huían de la persecución y llegaron aquí a esta bendita tierra donde acabaron asimilándose, no desaparecieron como judíos pese a la Inquisición, nunca dejaron de ser judíos, pero los mexicanos judíos aman y respetan a México, al igual que aman y respetan sus raíces y han creado un puente entre México e Israel. Este es el comentario de esta historiadora. Bueno, hay en YouTube, y esto se los recomiendo, hay en YouTube una conferencia subida por el sitio La Judería,
que se titula Cristóbal Colón, el judío que trajo a los judíos a América. Dura 1 hora 27 minutos más o menos y es reveladora, muy reveladora e interesante. ¿Y por qué digo reveladora e interesante? Porque como dije al principio, es imposible que los judíos, porque esta conferencia precisamente está dada en una universidad judía, no recuerdo ahora su nombre, pero es imposible que los judíos, que el pueblo judío eh, exalte o ponga a un gentil, si así lo fuera, en alto como un héroe, como lo hacen con Cristóbal Colón. Entonces, ustedes saben que los judíos son muy nacionalistas y nosotros los gentiles, a quienes nos llaman goyim o paganos, no, era imposible que exaltaran o reivindicaran el nombre de un gentil si así fuera Colón un gentil. Así que van a ver ustedes las raíces judías de Colón. Ahora bien, en el judaísmo no era problema creer que la tierra era redonda. Tampoco lo es para los que leemos las Sagradas Escrituras, ¿no? Pues la misma Biblia declara a través del profeta hebreo Isaías, en el capítulo 40, verso 22, en la primera parte, el que se sienta sobre el círculo de la tierra. Claro, nosotros hablamos de un círculo, pero resulta que cuando vamos al hebreo, la palabra hebrea para círculo es ox, que significa bóveda, circuito, compás, globo o esfera u horizonte. Hay otra palabra también para tierra. Ustedes van a encontrar la palabra Heret en el principio, allí en el capítulo 1 de Génesis, pero hay otra palabra que es algo así como Aruj, que significa globo o significa, sí, globo terráqueo, es como los judíos llaman el globo terráqueo. También podemos ver esta palabra ux y sucede solamente 3 veces. Una es en Isaías 40:22, la otra es en Proverbios 8:27, siendo que venimos estudiando también el libro de Proverbios. 8:27 dice: cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo. También lo podemos encontrar en Job 22:14. Vamos a Job 22:14. Job 22:14 dice: las espesas nubes lo tapan y no lo dejan ver mientras él pasea por la bóveda celeste, por la bóveda celeste. No es un círculo, es una esfera, ¿sí? O como lo llaman los estudiosos, los geólogos, un geoide, ¿sí? Porque también tenemos que entender que no es perfectamente redonda, sino que tiene una forma geoide. Eso también se debe a algo que sucedió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, para que quede un tanto así deformada como no una esfera, porque la tierra original sí era redonda, pero este pedazo de tierra que se desprendió al que nosotros habitamos, que tiene 40.000 kilómetros de circunferencia, es un geoide. Bien, solamente en España, incluso hasta el día de hoy, afirman que la Tierra es plana. De hecho, hay un movimiento que se llaman terraplanistas y nació en España. Es mentira que Colón quería demostrar que la Tierra era redonda y que la
reina vendió sus joyas para financiar el viaje, pues la corona en aquel momento no tenía dinero a causa de la guerra contra los moros. Lo que, los que financiaron el viaje fueron dos judíos ricos que creyeron en el plan de Colón para salvar a la mayor cantidad posible de judíos de la masacre que venía. Como vemos, esto es parte de la gran mentira que nos han hecho creer y la asimilamos por tradición sin saberlo. Pero hoy las mentiras van saliendo a la luz. Jesús mismo dijo, porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Hasta aquí quería llegar con esta reveladora para mí, reveladora enseñanza, esta reveladora historia, la verdadera historia, como estamos constantemente, yo como pastor, como maestro, deseo con todo mi corazón poder sacar a la luz, es decir, derribar la mentira con la verdad. Y aunque esto parezca que no tiene mucho que ver con mi tarea, con mi trabajo como pastor, sin embargo, mi trabajo como pastor es traer a la luz la verdad de todas las cosas. Para eso estamos trabajando con mucha gente que desea con todo su corazón que que la verdad salga a la luz, porque ese es el deseo de Dios, que realmente la verdad salga a la luz. Y como estamos en los últimos tiempos y en los últimos tiempos el conocimiento aumentará, queremos mostrar realmente esta verdad. Y por supuesto que en la medida que podamos, siempre los días domingo con las enseñanzas sobre proverbios y cada miércoles, si podemos cada tanto, poder subir otro video que nos muestre verdades que se nos han ocultado o aquellas cosas que por tradición, por mandamientos de hombre, han invalidado la palabra de Dios y han invalidado la verdad. Muchísimas gracias. Hasta aquí quiero llegar con esto. Investiguen, no se queden, porque no es nuestra culpa que nos vendan la verdad. Nuestra culpa es que no investiguemos, Nuestra culpa sería quedarnos con la mentira. Si nos quieren vender la verdad si nos quieren vender la mentira y nos quedamos con la mentira, es nuestra culpa. Pero en tanto que podamos investigar, sigamos investigando, los animo a que lo hagan, así como solemos suceder también, como solemos hacer todos aquellos que deseamos que la verdad salga a la luz. Muchísimas gracias y nos vemos cuando nos veamos.